Hola, hola, muy buenas tardes México, buenas noches Centroamérica. Bienvenidos, bienvenidas a este foro Colombia Elige, este foro en el Colombia Decide 2023, mejor dicho, este foro en el que ha sido pensado y en el que hemos eh, creado esta dinámica de los foros con la finalidad de compartir, con la finalidad de analizar y por supuesto con la finalidad de estar cerca de lo que está ocurriendo en el continente americano y por supuesto lo que está ocurriendo con otros países cercanos a nosotros. Este tipo de foros lo que busca es precisamente conversar, analizar y por supuesto eh, sacar frutos de todo esto que está ocurriendo. ¿Para qué? Para que no se vuelvan a suscitar y con ello, pues bueno, qué mejor que se aplique en el día a día en la parte de la comunicación política, en la parte de la comunicación electoral. A lo largo de este foro de alrededor de 70, 80 minutos, estaremos abordando el tema precisamente de Colombia rumbo a estas elecciones que se dan en el mes de octubre. Prácticamente, si no me equivoco, creo que estamos a menos de un mes de estas elecciones, si no me equivoco, son el 22 de octubre, y precisamente se abordarán los puntos de vista de las diferentes, de tres regiones, si no me equivoco, los invitados que estarán con nosotros. Para ello, pues bueno, agradecerles a ustedes y por supuesto recordarles que nos sigan a través de nuestros canales oficiales de Hagamos Comunicación, de Cuevas Comunicación y por supuesto que sigan a los consultores que están invitados el día de hoy. Para dar inicio, daré la lectura a cada una de las semblanzas de estos consultores, apasionados a la comunicación política y periodistas incluso que estarán el día de hoy con nosotros. Le doy la bienvenida a Nixon Narváez. Él es politólogo y profesional en marketing político, especialista en la estrategia política y además cuenta con un máster en imagen y estrategia política por la Universidad Camilo José Cela allá en Madrid. Si no me equivoco, Nixon Narváez está con nosotros desde la ciudad de Cartagena de Indias. Hola José, ¿cómo vas? Bien, sí, desde Cartagena. Hoy por fuera de mi ciudad, pero sí soy de Cartagena, en estos andares. José, 29 de octubre, mañana exactamente estaremos a un mes de las elecciones. Perfecto, 29 de octubre lo han escuchado ustedes, la fecha de este proceso electoral, vaya, prácticamente un mes, y qué es lo que depara al pueblo colombiano a un mes, con A un un día mes. de las elecciones. Muchísimas gracias, Nixon, por aceptar esta invitación. A Daré ti por paso, invitarnos. daré paso a la siguiente conferencia. Perdón ustedes, venimos de hacer conferencias, la costumbre. Daré paso a la siguiente invitada el día de hoy, la doctora Lina Carrizosa. Es consultora y estratega política en campañas y gobiernos, además de ser politóloga por la Universidad Central de Venezuela, comunicadora social por la Universidad Católica Cecilio Acosta, con especialización en marketing político. Es conferencista de talla internacional con estudios en diseño y estructuración de políticas públicas para el desarrollo en América Latina, además de otros estudios realizados en Buenos Aires, Argentina, como comunicación política, estudios en la consultoría política local, cultura democrática, liderazgo para nuevas generaciones y conferencista y coordinadora para diversos grupos de jóvenes de emprendimiento y liderazgo político de la mujer e igualdad de género. Cuenta con una amplia experiencia en coordinación y dirección de departamentos de prensa y relaciones públicas, tanto en el sector público como privado. Además, se ha especializado, es especialista en el análisis y construcción del relato político, storytelling, lenguaje verbal y no verbal, comunicación asertiva, comunicación política, manejo de crisis, media training, columnista en el metro.com.co, Diario El Vanguardista, Las Dos Orillas y la revista de carácter político a nivel iberoamericano. ¿Qué tal, Lina? Muy buenas noches para ti desde la eterna primavera. La ciudad de la eterna primavera, sí señor, estoy en Medellín, qué placer ver a mi amigo Nixon. Hola Lina. Coincidimos. Hola mi amigo, y qué rico saludarte como siempre, José, y a todos los que nos están viendo en este momento, darles cómo está el panorama político escasamente. Mañana estamos, como bien lo decía Nixon, a un mes, o sea, el candidato que no esté ahorita posicionado a ponerse los patines porque esto ya se acabó. O sea, las campañas donde estoy trabajando, muchos me dicen que ya están un poco cansados y yo les digo, no te puedes cansar porque ahorita es que viene el galope duro, ahorita es que viene no comer a las horas, dormir poquito, porque ahorita es que se viene lo bueno. Pero qué rico un honor estar aquí con ustedes. Así es, no, muchísimas gracias. El honor es de nosotros por estar aceptando la invitación. Sabemos que andas todos andamos en algún tema y Viendo. gracias de nueva cuenta. Sí. Y alguien
A continuación voy a leer la semblanza de alguien a quienes quizás, Lina, tú lo has visto en la Cumbre Medellín y algunas otras cumbres, y además es famoso en todo Colombia por una estrategia que ha hecho y que yo espero ver cuáles serán los meme books que serán de estas nuevas elecciones Campañas. intermedias, así es, Ujú, campañas intermedias. Él es ujú. nada más y nada menos que Sebastián Solano, es coordinador de la línea de jóvenes en riesgo de participación juvenil de la Fundación Paz y Reconciliación, mejor conocida como PARES. Es politólogo con experiencia en dirección de proyectos y comunicaciones de diferentes ONGs de carácter nacional e internacional, activista por la paz y la participación juvenil, fundador de la Alianza Global de Jóvenes Políticos, mejor conocida como AgroJoven, embajador de Global Peace Change y ganador del premio Generación 2030 Youth Award 2020. También es creador de la reconocida marca de cuadernos y memes políticos Meme Books. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas noches desde Bogotá. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por esta especial invitación. Un gusto estar compartiendo este espacio, este panel con grandes consultores políticos en Colombia. Y bueno, pues para compartir también aquí un poco la visión sobre esas elecciones, más desde un enfoque también desde el análisis y la investigación y por qué no también desde el humor, que es un poco esta nueva forma de comunicar la política por la forma de los memes. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, acá dispuestos a generar esta gran conversación. Así es, muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación y justamente vamos a dar inicio con esta primera pregunta, pero antes de ello tenemos desde Argentina a Facundo Ramos, quien nos envía un saludo a todos. Saludos, Facundo. Y la primera pregunta, yo creo que vamos en el orden que los presenté y ahorita vamos cambiando. Justo este foro es para analizar, para compartir, coincidir y si no coincidimos, descoincidir y justamente que ustedes se sientan libres de dar la opinión porque precisamente para esto sirven estos espacios, ¿no? Para que podamos compartir, debatir, analizar y que nos dejen algo. ¿Cuál es el panorama hoy, a un mes, con un día de estos próximos elecciones que son las intermedias, ¿no? Nixon. José, bueno, pues mucho que analizar para digamos, este 23, estas elecciones locales del 23, pero yo me quedo con, digamos, con dos elementos, creo yo, que se destacan. En particular es uno que, digamos, una conquista del 2019 de muchos sectores alternativos que lograron conquistar ciudades importantes y que ahora tienen problemas, ¿sí? Tienen problemas para seguir conquistando esos espacios. Yo diría que van a perder mucho territorio, ¿sí? Lograron aquellas conquistas que hicieron en 2019, hoy van a tener problemas. Y lo segundo es la importancia y la relevancia que se le sigue dando a las elecciones locales con proyección nacional. En el 2019, en las elecciones presidenciales, muchos de los que compitieron fueron alcaldes o gobernadores en sus regiones. Hoy, muchos de aquellos que compitieron, hoy son candidatos en las regiones, como Fico, Rodolfo, Lilian Francisco, Char, hoy que compitieron por la presidencia, hoy están compitiendo en las regiones. Se sigue notando eso como que la plataforma local para lo nacional. Creo yo que dentro de mucho me quedo yo con esos dos elementos. Muchísimas gracias, Nixon. Lina, ¿tú qué nos puedes contar sobre este panorama rumbo a las elecciones del 29 de octubre? Así es, mi querido José, querido Nixon y querido Sebastián. Dentro de un mes vamos a estar eligiendo aquí en Colombia 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles o representantes de las juntas administrativas locales. Apoyo lo que está diciendo el amigo Nixon. Siento que varios candidatos que ya habían gobernado ciudades vuelven a ser hoy candidatos con mucha fuerza, como decía muy bien Nixon, Fico Gutiérrez, que
tuvo una alcaldía medianamente exitosa, así lo percibe la ciudadanía, y en este momento se está viendo mucha campaña de contraste. O sea, muchos candidatos, muchos gobernantes que siento que no lo hicieron muy bien o que no cumplieron. ¿Cuál es el propósito de un gobernante? Sí, o sea, yo soy un vendedor de promesas, pero esas promesas las tengo que cumplir. Entonces, si no cumplo un 70%, si cumplo algo muy pequeñito, ya la gente pierde credibilidad en mí, en mi proyecto político. Y yo siempre he dicho, no tanto es ganar una campaña, es ganar y mantenerte y tener tu marca política vigente, porque no es llegar, ganar, después perdiste y ya nadie se acuerda de ti en unos años. No, es hacer una marca política creíble y que la gente siga confiando en ti. Y lo otro es que yo siento que en estas elecciones vamos a elegir a más de, son 130.000 candidatos, hoy en día hay más de 130.000 candidatos y solamente se elige un 9%. O sea, es muy pequeñito y siento que sí, en las grandes capitales como Bogotá, como Medellín, Cali, Bucaramanga, el gobierno no la tiene fácil. Entonces el país va a hacer otra vez un giro a la derecha por cómo ha estado el tema político a nivel nacional, que la aprobación de Daniel Quintero es muy poca, tienen 72% de desaprobación. Gustavo Petro también, la desaprobación ha crecido bastante, incluso Cali. no se le han aprobado las reformas, entonces, pero sí siento que va a girar a la derecha y es vital el comportamiento de la ciudadanía, cómo nos va a ir dentro de un mes en las campañas, en la elección de los gobernantes durante los próximos 4 años. Gracias, Lina. Ahora vamos contigo, Sebastián. El tema de Bogotá, la capital de la nación, un tema en el que Claudia López, actual alcaldesa, si no me equivoco el cargo, justo entró con mucha controversia, con un cambio, pero a la vez se sumaron muchos temas que la llevaron a la agenda mediática, no por el visto bueno, ¿no? Sino justamente por escándalos que salieron, temas personales y demás. ¿Cómo se siente este panorama allá en Bogotá? Bueno, puntualmente en el caso de Bogotá hay una gran particularidad más allá de la gestión de Claudia López como alcaldesa, y es que Bogotá siempre ha tenido una tendencia de elegir un gobierno opuesto a la tendencia política del gobierno nacional. Y esto lo hemos visto a lo largo de las últimas elecciones. Y parece no ser muy diferente en estas elecciones cuando tenemos por primera vez en la historia de Colombia un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda, y que también es una tendencia político-electoral en Bogotá más orientada hacia la derecha o la centro-derecha. Y eso claramente influye por las decisiones políticas del gobierno nacional, influye también en una alta movilidad del voto de opinión en Bogotá, que es, digamos, uno de los principales ejemplares del voto de opinión en Colombia, pero también está influenciado por la gestión de la alcaldesa Claudia López. ¿Qué pasa? Digamos, más allá de las controversias, más allá de la gestión, Claudia es una ciudad pues con diferentes problemáticas que ya ha tenido previamente, unas problemáticas estructurales, pero también recibe una ciudad en medio de la pandemia. Es decir, inicia su gobierno en la pandemia del COVID-19, algo que afectó la popularidad no solo de Bogotá, sino en diferentes municipios, departamentos y distritos de Colombia sobre la gestión del COVID-19. Ahora bien, en cuestión de infraestructura, en cuestión también de políticas que, populares o no, no han tenido un resultado pues como el esperado. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, que la principal apuesta fue el metro de Bogotá, está afectando claramente la postura política de la ciudad, tanto al punto que al día de hoy no hay un candidato oficial a la alcaldía de Bogotá por el partido político de la alcaldesa. Y esto pues también tiene que ver mucho con los fraccionamientos internos del Partido Verde actualmente, y pues que vienen también desde la elección presidencial del año pasado. Entonces, la situación en Bogotá puntualmente es un poco, podría denominarla difusa,
¿Por qué? Porque tenemos varios candidatos a la alcaldía, no hay una tendencia actual ni realmente una diferencia, una preferencia que permita identificar de manera clara y especialmente a los analistas políticos quién puede llegar a ser el alcalde. Al día de hoy sigue siendo incierta esa posibilidad, sigue siendo incierta esa tendencia y pues más cuando aún no hay vistas de alianzas políticas, por lo menos entre los partidos políticos, entre estos candidatos, cada quien está decidido a llegar hasta el final de las elecciones. Bueno, estamos a un mes, cualquier cosa puede cambiar en los próximos días, pero de lo que vemos, cada candidato está muy orientado hacia llegar al triunfo electoral de estas elecciones, pero lo más curioso es que la mayoría de los candidatos hacen parte de la derecha y la centroderecha, realmente son muy pocos los que están dentro de este perfil alternativo, y pues más allá de sean muchos o pocos, vemos pocas posibilidades justamente por la tendencia de Bogotá con relación a el gobierno nacional. Entonces es un poco difuso, y bueno, un poco también la visión a nivel nacional pues también no es muy ajena a la realidad de Bogotá. Creo que el primer gobierno de izquierda en Colombia está cambiando mucho las dinámicas políticas de las campañas también en los territorios, y es justamente el cambio de las narrativas, tanto de los partidos políticos de derecha, centro derecha, como también los partidos políticos de izquierda y centro izquierda, donde incluso también se han posicionado de una manera de oposición ante el gobierno nacional por políticas y decisiones que se han tomado. Muchísimas gracias por compartirnos tu punto de vista, Sebastián. Y justo esto nos da parteaguas a la siguiente pregunta. ¿Cuáles consideran que son las principales problemáticas en su región? Si bien Colombia es un pueblo completo, cada una de las regiones tiene diferentes, y vaya que tenemos aquí de 3 diferentes regiones. ¿Cuáles consideran que son las principales problemáticas que actualmente tenemos? Si anteriormente quien estaba prometió resolverlas y no lo hizo, o si le puso impulso y lo pudo hacer, ¿no? Tengo entendido que son cerca de 35 partidos los que están el día de hoy, que van a participar rumbo a estas elecciones 2023, y que pues sin duda es un gran reto. Se van a escoger más de 100,000 cargos, y vaya, es un gran reto de movilización partidaria, de estructuras de los partidos, y realmente lo estarán haciendo. ¿Qué nos puedes contar, Lina, sobre esto? Sí, te iba a comentar, querido Sebastián, que las últimas encuestas, hoy las leí sobre Bogotá, y ya te respondo, Carlos Fernando Galán, lo que decías, gobierno de izquierda al presidente y posiblemente llegue, que hace 4 años quedó de segundo Carlos Fernando Galán con un 32.9%, que se decía hace 4 años que era el alcalde de todas las encuestas, y mira que ganó Claudia López. Y según la última encuesta, Gustavo Bolívar queda con el 22.6%, sería nada más un 10% de diferencia, pero yo vería visible una unión entre, repíteme por favor, querido Sebastián, el señor que me parece Oviedo, el del DANE, el director del DANE, se me hace un personaje político maravilloso, ojalá quedara porque se me hace súper auténtico, un hombre salido, ese tipo de personajes políticos me encantan. Volviendo a tu pregunta, y aquí la polarización, lo que te decía al principio, la campaña contraste, continuidad. Hoy Fico Gutiérrez está haciendo una campaña contraste muy fácil contra el actual alcalde, Daniel Quintero, que como te digo, la aprobación que tiene es muy corta, es tan solo el 26%, la desaprobación es altísima. Federico Gutiérrez tiene un 64.5%, y la continuidad, que sería el primo de la esposa del alcalde Daniel Quintero, tendría solo el 14.8%. ¿Cuáles son los problemas que la gente está pidiendo hoy soluciones en Medellín, en toda Antioquia? Definitivamente el problema de la inseguridad se ha incrementado. De por sí, yo fui, a mí me atracaron, que tú sabes, amigo, que me atracaron, y así como a mí me pasó, le está pasando incluso. Antes nunca robaban el metro, era la tacita de oro de Medellín, y en el metro están robando, o sea, lamentablemente se han escuchado algunos casos. Entonces la gente está pidiendo mucho retomar el tema de seguridad, las basuras en la ciudad, o sea, la ciudad está muy descuidada,
para lo que siempre le decían la tacita de plata. La ciudad sí está muy descuidada y el paisa tiene mucho apego a lo suyo, tiene mucho amor a lo propio. O sea, tú vas a otras regiones del país y el paisa quiere mucho su metro, el paisa cuida mucho al turista, el paisa cuida mucho al turista en la Comuna 13, que tú fuiste cuando viniste acá, cuida mucho al turista en Guatapé. Entonces la gente le está apostando a que Medellín siga siendo la zona turística de Colombia, porque tiene mucho más turismo, mueve mucho más turismo que Bogotá, siendo Bogotá la capital, pero la gente está pidiendo la lucha contra la corrupción, que ha sido abismal, o sea, las escuelas públicas, no pago a los profesores, el sistema público de salud está muy mal, y la gente está pidiendo eso, seguridad y por favor retomar, volver a que Medellín sea lo que fue en algún momento, que era una ciudad sin basura, una ciudad donde llamaba mucho al turista, y eso se ha perdido definitivamente en esta administración. Así es, justo el tema de seguridad creo que se ha convertido en uno de los principales retos, si no es que paradigmas. Y la corrupción, la lucha contra la corrupción, que ha sido terrible. Justo creo que esos dos temas son uno de los retos para todos los que van rumbo a esta elección, ¿no? Sí. En el caso de la región tuya, Lina, pues empezábamos con Cali, ¿no? Donde justamente se le criticó bastante al alcalde porque nunca se veía, porque el presupuesto no se veía en las calles, porque empezó... Y si no me dejan mentir Nixon y Lina, hace un año, con 2 días o 3 días, realizamos un foro sobre Colombia, o hace 2 años, si no me equivoco, que precisamente analizamos este tema y justamente hablábamos de Cali, en el cual veíamos demasiadas gente en la calle, indigentes, y que es lo que incluso en incluso en Medellín empezaba justo a hacer esto. Hace unos meses que tuve la oportunidad de estar por allá, ya había un poco cambiado la zona, ya vi más seguridad, pero justamente creo que el tema de seguridad también ha llegado ahora a Cartagena, ¿no, Nixon? Sí. Sí. Perdón, pero yo lo desactivé, Nixon. Ahí está. Ahí. Sí, yo precisamente en los últimos tiempos yo he dicho que Juan Manuel, si algo hizo Juan Manuel Santos fue unificar a Colombia alrededor de los mismos problemas. Sí, después del gobierno, digamos, de Juan Manuel Santos, después del tratado, después del proceso de paz, quedó con algunas dificultades. Creo yo que Colombia en general se uniformó la problemática. Es decir, tenemos la misma problemática, solo que cada región tiene su característica: seguridad, corrupción y por supuesto el centralismo, ¿verdad? Que acá le llamamos el centralismo cachaco, todo se concentra desde Bogotá. Entonces el tema de lo regional, de los mandatarios regionales, creo yo que la buena noticia de que muchos líderes con perfil nacional, incluso presidenciales, hoy compiten. Por ejemplo, en el Valle, hablamos de Cali, Dilian Francisca Toro, que es una presidenciable, seguramente va a ser la gobernadora, ¿verdad? Aquí en Barranquilla tenemos a Alex Char, y en Medellín a Fico, en Bogotá compite. Y Alex Char, mi querido Nixon, con un 84%, o sea, el hombre... No hay competencia. Y en Antioquia parece que Luis Pérez. Entonces, en ese sentido, la buena noticia pasa por ahí, porque parte del reto es encontrar un diálogo con el gobierno central, ¿sí? Con un gobierno central que creo yo aún no se ha acomodado, que está como que ahí en ese ejercicio como que de acomodarse. Entonces, estos gobernantes, desde ya te lo digo, ninguna de estas problemáticas que hay en la región, ninguna digamos, de estos retos de seguridad, de corrupción o de hambre, pobreza, pueden solucionarlo solo, necesitan del gobierno central. Entonces tienen un reto, ¿sí? Con un gobierno alternativo de izquierda, pero que como que no se ha acomodado todavía. Entonces, como que creo yo, ese va a ser un reto interesante. Creo que todas las regiones pasan por lo mismo: hambre, corrupción, seguridad y el reto del centralismo. En especial la costa atlántica, donde me ubico yo, el tema de la pobreza es realmente
preocupante, escandaloso. Yo vengo de la ciudad de Cartagena, la tacita de plata, la ciudad donde se muestra, pero de las ciudades más pobres, y con mayor pobreza. Hace poco vi un informe del CANDA donde nos ubicamos ya en primer lugar, ya preocupante ese sentido. Bueno, y es un reto para estos próximos mandatarios, ¿no? Encontrar ese diálogo con el gobierno nacional y empezar a solucionar en conjunto. Así es, justamente la parte de la unión creo que será una clave y el acercamiento a la parte social, ¿no crees, Sebastián? Para poder, ya una vez que identificamos estas problemáticas, poder dar respuesta ante ellas, ¿no? Así es, bueno, creo que el punto común de toda Colombia en estos momentos y una de las agendas principales de las candidaturas a consejos, alcaldías, gobernaciones, diputados y ediles es la seguridad. Y también eso tiene que ver más allá de la seguridad urbana. También tiene que ver con la presencia de grupos armados y grupos criminales en territorios, donde incluso en Bogotá ya también están presentes actores como lo son los del Clan del Golfo, actores como lo son el Tren de Aragua, entre otras bandas criminales que se encuentran en la ciudad y alrededores. Y yo creo que este va a ser un reto y va a ser el bastón básicamente para todas las candidaturas en estas elecciones. Yo creo que Colombia está enfrentando un gran problema de inseguridad, también un problema de violencia, que también afecta a las candidaturas por medio de la violencia política. Tan solo en el último año, según un reporte de Pares, 219 candidatos o actores políticos han sido víctimas de violencia político-electoral, en donde encontramos amenazas, encontramos asesinatos, encontramos atentados, y seguramente y esperamos que no, pero lo que pronosticamos, estos hechos de violencia se van a intensificar en las próximas semanas con la presencia de estos grupos armados y estos grupos criminales en los territorios. Entonces, además de ser esta la apuesta de campaña para muchos candidatos, creo que va a ser el gran reto de afrontar para quienes sean elegidos o elegidas en estas próximas elecciones, pero que debe estar muy armonizado también con el gobierno nacional. ¿Armonizado en qué sentido? En las apuestas también de las políticas de paz total, de las políticas también de reducción de la violencia, bajo los incentivos o bajo las políticas más punitivas que se puedan tener en torno a estos hechos de criminalidad. Entonces, además de las grandes problemáticas de inseguridad que tenemos no solamente en Bogotá, sino en el resto del país, también nos enfrentamos a una sobre la empleabilidad, sobre el crecimiento económico de los territorios. Tenemos también de cara una gran apuesta nacional sobre la transformación mineroenergética, cómo empezamos a generar nuevas energías renovables, cómo también la apuesta del gobierno de ir abandonando un poco el carbón como una energía se convierte también para algunas candidaturas en una agenda política a defender, pero también para otras por atacar, porque esto va a afectar de cierta manera los sectores productivos. Entonces, son grandes las apuestas, son grandes los problemas. Creo que estas elecciones están mucho más difíciles tal vez que las de hace 4 años, porque estamos enfrentando problemáticas sociales nuevas que no solamente corresponden a un gobierno, sino también que corresponden a un contexto post-pandemia, corresponden a un contexto de encrudecimiento de la violencia, corresponden a una gran problemática internacional con respecto a la inflación. Entonces, es un gran reto para todas las candidaturas. Y por último, para cerrar en cuestiones sociales, pues también un reto para las juventudes, yo pues representando también a la juventud aquí en este panel y en diferentes instancias, y es de cómo también hacemos parte de la juventud en la generación de oportunidades, cómo hacemos parte de la juventud en estos procesos de construcción de paz, cómo hacemos a la juventud parte de las soluciones y de la lucha contra la violencia cuando somos los jóvenes quienes principalmente somos las víctimas de la violencia. Entonces, creo que es algo que reconocer y es algo importante de destacar, y es el papel que se le va a dar a la juventud en estas elecciones. ¿Por qué? Porque además de que la juventud tuvo un nuevo rol en las elecciones presidenciales el año pasado, la juventud logró superar esa brecha de abstencionismo en las elecciones,
pues esperamos que sea la juventud también que logre romper barreras de abstencionismo y de baja participación político-electoral en estas elecciones. Ahí a lo que estaba diciendo Sebastián, querido José y Nixon, agrego que en lo que va de campaña, desde que estamos ya en campaña, van 6 candidatos asesinados, entre esos en el Huila, de donde yo soy de Neiva, departamento del Huila, a escasas 5 horas, 6 horas de Bogotá. Ya hay 6 candidatos asesinados, han habido 10 atentados contra candidatos recientemente y hoy nos levantamos con la noticia en todos los portales, es noticia que las grandes mafias están detrás de la cabeza de Federico Gutiérrez, como te decía, va punteando con un 64.5% y según hay varios grandes clanes que han ido a la cárcel de Itagüí, que es donde están presos varios personajes políticos importantes y de calañas fuertes, y están pidiendo 2.500 millones, 2.500 millones por asesinar a Federico Gutiérrez. Él dice que esto no es primera vez que le pasa, él ya ha tenido muchas amenazas, incluso cuando fue candidato presidencial hubo amenazas, pero lo que está pidiendo la campaña de Federico o de la derecha es rodearlo, que sienta el apoyo, porque sí, él dice bueno, que él ya la denuncia está en la fiscalía, en los entes gubernamentales, en las entidades que tienen que velar por la seguridad de los candidatos, pero él dice que sí, que no es la primera vez que lo amenazan que él ya tenía conocimiento de esa amenaza, pero que ya ese rumor llegar a los medios de comunicación sí le generó cierto pánico porque ya está en el hablar de la gente a nivel cotidiano. Para comentarle algo, José y compañeros, así como información, uno de esos 6 candidatos asesinados era cliente mío, aquí en Cartagena, el que asesinaron en Cartagena. Hace una semana fue el sepelio, que fue un momento bastante difícil para decirlo. Hacía rato no pasaba eso en Cartagena. Así es. Y justo este tema de seguridad es el siguiente rubro al que vamos, porque tan solo una nota publicada ayer por Infobae informa que en las elecciones regionales del 2023 se desplazarán 2.600 soldados en 15 municipios del país, precisamente velando por la seguridad. Vaya, Bogotá no es la excepción. También nos dan una lista precisamente en la nota sobre las diferentes regiones en donde estarán. Pero ¿qué medidas? Es la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se estarán tomando para garantizar la seguridad y la transparencia en el proceso electoral en Colombia 2023? ¿Y cómo se estarán abordando estas posibles preocupaciones sobre, hablemos del tema de fraude electoral, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto, Sebastián? De acuerdo, bueno, la Fundación Paz y Reconciliación ha hecho un ejercicio exhaustivo durante los últimos años en realizar un análisis y observación electoral, y lo que hemos identificado es una serie de patrones que han sido claramente afectados por la conformación institucional de lo que es el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional de la Nación, que da paso a que se den hechos de corrupción, que da paso a que se den ausencia de transparencia. Incluso nosotros este año estuvimos promoviendo un juicio nacional anticorrupción que buscaba constituir una sala exclusiva para atender este tipo de casos, por justamente el grave problema de tratamiento de casos de corrupción por parte de los magistrados, por parte de la justicia colombiana, haciendo que se repitan dinámicas de impunidad. Yo creo que el reto para estas elecciones es realizar una exhaustiva veeduría por parte de la sociedad civil a estas dos entidades. ¿Por qué? Porque ya hemos visto casos en donde no solamente hemos visto irregularidades en las elecciones del expresidente Iván Duque con los famosos formatos del E14, sino también en las anteriores elecciones presidenciales con el gobierno Petro. Esto ha sucedido y se ha lamentablemente normalizado elección tras elección. Y yo creo que el control ciudadano va a ser clave. Creo que estamos en una era de la exposición de la información, en donde es mucho más fácil denunciar,
donde es mucho más fácil y práctico también comunicar esas irregularidades. Yo vengo de un proceso de jóvenes que venimos fortaleciendo la observación electoral y lo hemos hecho a nivel internacional y nacional, y creo que la cultura de la veeduría, la cultura de la observación y la cultura de la denuncia es algo que tenemos que fortalecer en Colombia. ¿Por qué no ha sido fortalecido? Porque también venimos de una historia política en donde vemos que hacerlo implica un riesgo para nuestras vidas. Hacerlo implica también un desgaste ante la poca voluntad política e institucional para tratar estos casos. Pero creo que estamos en una era diferente, estamos en una era de la información donde también a veces el juicio social pesa más que el juicio judicial y especialmente hacia figuras políticas. Entonces yo creo que es muy importante seguir fortaleciendo esta cultura de la observación electoral, esta cultura de la veeduría para garantizar unas elecciones transparentes. Y si no lo logramos, pues por lo menos para denunciar públicamente a aquellos que siguen replicando esas dinámicas de la política tradicional a costa de la corrupción. Así es, justo la parte de la denuncia forma parte fundamental, yo creo, o es el gran llamado que le hacemos a toda América, ¿no? Porque creo que estos son unos de los grandes flagelos que nos unen como continente y de los cuales sí tenemos bastante índices de robos, pero justo no proceden porque no hay una denuncia, porque no hay algo que, pues vaya, lo que se dice, ¿no? El papelito habla y al no haber un papelito donde diga, pues justamente no se puede seguir este tipo de delitos, ¿no? Sí. Así. Yo, Ahora, yo, yo, yo en particular, José, veo tres amenazas. Tres amenazas que digamos, de alguna forma atacan a las elecciones históricamente en Colombia. Por supuesto, el fraude electoral. Me alegra mucho escuchar a Sebas que anda en ese ejercicio. Cuando hay más ojos que manos en un proceso, se hace más transparente, pero el fraude electoral es realmente quieto. Creo que en el 2019 nada más en esta zona se incendiaron 6 registradurías, 6 las prendieron, las hicieron llamas por sospechas de fraude, ¿sí o no? Es terrible eso. El segundo, la seguridad. Voy a decirlo, aunque me metan problemas, pero estoy participando en un municipio donde tenemos los dedos cruzados a que un grupo armado decida si somos alcalde o no. Si ellos deciden que no ganamos la elección, dan la orden de votar por el candidato contrario y se acabó. Aún pasa en muchos municipios de Colombia. En la Colombia profunda todavía grupos armados tienen influencia en ese sentido electoral. Entonces, por ahí la semana pasada el ELN y la disidencia de la FARC decidieron entrar en cese al fuego y respetar a los civiles y al proceso electoral. Esperemos que sea así, ¿no? Un acuerdo que hicieron con el gobierno, por supuesto, pero no deja de ser una amenaza muy seria, sobre todo en la Colombia profunda. Y tercero, uno que poco se habla, pero que se manifiesta mucho, es el medio ambiente. El medio ambiente, nuestros climas en Colombia, nuestras lluvias, lo manifiesta. Siempre Gabo usaba la lluvia como un tema del látigo a la costa y son muchas regiones donde seguramente ese día no va a haber mesa o las trasladan a la cabecera, porque en ese tiempo estamos en invierno, deslizamientos y lluvia, y se va a, digamos, a ser muy traumático el proceso electoral. Entonces, esas tres amenazas creo yo que tiene el gobierno ese reto, ¿no? El fraude, seguridad y el tema del medio ambiente, que es muy, muy fuerte. Yo quisiera complementar el punto de Nixon, y es que justamente la Defensoría del Pueblo recientemente emitió un comunicado de alerta temprana en donde 300, ya les confirmo el dato, son cerca de 399 municipios están en situación de riesgo para estas elecciones. Y esto refleja un 39% de incremento de riesgo con respecto a las elecciones regionales pasadas. Entonces, estamos en una situación también crítica que no solamente implica en hechos de fraude
electoral, sino también de riesgo humanitario a los electores, más allá también de los candidatos que están expuestos a la violencia política electoral. Mira, Entonces, sí, eso que está diciendo Sebas y Nixon lo apoyo. Aquí en Colombia y en esos países que estamos tan extremadamente polarizados, porque lo estamos, hoy incluso salió un informe de la misión de observación electoral, el MOE, y dice que de los 1.104 municipios que hay en Colombia, 166 están en la alerta máxima por violación y fraude. Y de esos 166, 83 están con riesgo extremo de fraude, porque eso sigue pasando. Pero eso que decía Sebas, hay que hacer yo creo mucho en eso, en la veeduría, en que los candidatos formen a sus equipos en la parte jurídica para cuidar su voto, porque muchas veces entran unos votos y salen y no, que ganó el otro. Pero ¿cómo? En Venezuela también es así. Oh, no, ya ganó fulanito y tiene tantos y después dice, oh, no, amanecimos y ya es otro el gobernante. Y hay un dicho, mis queridos amigos, que dice, no importa quién vote, importa quién cuenta los votos. Y esa frase es del afamado Stanley, y es muy cierto. No importa quién vote, lamentablemente en estos países se mueve mucho y es muy palpable el fraude electoral. Por eso sí creo en las veedurías y en que el ciudadano se vaya empapando en estos temas. Pero, ejemplo, te pongo nada más un ejemplito. Aquí en Medellín, un solo candidato tiene empapelado Medellín y a los otros ni siquiera el gobierno les ha dado los permisos para publicar su vallita, no, un solo candidato, son muy poquitos los que tienen vallas, un solo candidato tiene absolutamente, o sea, en todas la plata que se están gastando es abismal, por eso la gente dice, no es posible que aquí en esta ciudad los colegios se cayeron, pero sí hay para empapelar la ciudad. Entonces, no hay equidad en cuanto a la propaganda publicitaria política, porque no lo es. Como decirte en Venezuela. En Venezuela un solo candidato tenía todos los medios de comunicación y a los otros ni siquiera los dejaban ir a ningún medio de comunicación supuestamente imparcial, que no son imparciales, todos los maneja evidentemente el régimen. Entonces, mira, lo del fraude electoral y de que no haya equidad en la parte publicitaria, o sea, que a ti te bombardeen todo el tiempo y del otro tú no sepas nada, sino lo que él pueda mover en redes sociales porque no te dan los espacios para ni siquiera poner una valla publicitaria. Eso también es falta de equidad y eso todavía lo estamos viviendo a esas alturas de la vida. Así es, Lina. Y justo retomando un poco de lo que fueron las elecciones presidenciales pasadas, recordarán el caso de Rodolfo, que precisamente se le atribuyen diferentes situaciones, entre ellos pues los videos que salieron a la luz sobre que él andaba en un yate y que el yate era pagado por una empresa. Bueno, tocando un poco este tema, existen casos documentados de desinformación. Espérate porque lo inhabilitaron, está inhabilitado. Esa es la noticia política de hoy. Esa es la noticia política. A Rodolfo Hernández lo sacaron de juego. Sí, señor, ya lo sacaron del juego, pero no iba de primero, iba de segundo con un 20.2%, pero ya ya te voy a decir, el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura de Rodolfo Hernández por 3 sanciones disciplinarias mientras él fungía como alcalde entre el 2016 al 2019, pero ya no es... ya quedó fuera. Sí. Quedó fuera. Sí. Ok, bueno, vean justamente, viene el tema, y eso que hoy no nos dio tiempo de leer justamente como todo. Por eso tienes a tu equipo preparado. Así es, de hacer todo otros eventos que justo vienen el día de mañana, que fueron el día de ayer y que vienen la semana que entra y estar coordinando. Sí. Pues, así es, entonces justo estas preguntas las ha hecho un área de periodismo que tenemos dentro de Crubas, las cuales pasaron por mí, y justamente que estamos hablando de Rodolfo, pues nos surgió esta duda. ¿Existen casos documentados de desinformación provenientes de actores extranjeros o, bueno, nacionales que intentan influir en las elecciones en Colombia de este año y cómo se están abordando estos casos? Y esto lo refiero porque una de las líneas que estuvimos tratando de identificar fueron la parte de las fake news.
Y yo no sé qué están haciendo de verdad en Colombia, porque nos dio una batalla encontrar y encontramos una o dos. Ahí está Rebeca, ojalá nos pueda escribir Rebeca. ¿Cuántos encontramos? Pero nos costó encontrar fake news. Entonces, queremos saber si realmente hay fake news, ustedes las han visto, las han vivido, si son vienen del extranjero, vienen de manera interna, o qué es lo que está ocurriendo en esta parte justo de las fake news. Ahorita vamos a abordar el tema digital, pero ¿qué nos pueden compartir de esto? Ustedes decidan cómo inician. Voy a comentarte algo pequeñito. Hoy Carlos Fernando Galán tiene el 32.9% en las últimas encuestas que salieron hoy. 32.9%. Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar 22.6%. Y hoy la noticia ha sido, hace unos años estaban entrevistando a la mamá de Carlos Fernando Galán, viuda de, tú sabes, ese candidato presidencial, que era presidente. Y ella dijo algo de Petro, ella dijo algo sobre Petro, entonces ahora están diciendo, hoy la noticia es que varios portales dijeron que la mamá de Carlos Fernando Galán es petrista. Nada más ajeno a la realidad, porque no lo es, pero ya se vienen las bodegas, ya las bodegas están a mil, ya se viene la guerra sucia, cómo yo desvirtúo al otro, cómo lo hago quedar como cuál es el arquetipo que tengo que vender para que mi candidato, la gente lo vea como que sí, él va a ser mi héroe, él va a organizar el tema de la limpieza de las calles de Medellín. De por sí, hay un dicho ahorita que dicen que Medellín, nunca se había visto a Medellín, se conoce Medellín por las rumbas, pero estamos tan mal en la parte de energía que en muchos de los barrios populares de Medellín las luces están así. Entonces dicen que ahora Medellín se volvió una discoteca extrema porque tú vas caminando una calle y la luz no está fija, sino es que están todas las luces en todas partes, sea en el poblado, sea en una parte muy humilde, en la Comuna 13, o sea, Medellín está caótica. Entonces sí se está viendo ahorita de por sí. Tú analizas lo que está pasando de un tiempo para acá y me dirán los amigos medellinenses que la semana pasada el alcalde le dijo a un candidato que el alcalde le hizo un favor inmenso a un candidato de la derecha. Creo que Están en la polémica, pero Daniel Quintero Parece que Lina se tiene fue de su caballo y le dijo, estoy temblando. a ver, perdón, Lina, ¿me escuchas ahí bien? ¿Todos me escuchan bien? Creo que este micro está haciendo como un falso. ¿El mío? Sí, A ver, me lo quito. Ahí me escuchan. sí, pero se escucha como un ruido. Listo, Todos los ahí, audífonos. ¿Aló? ¿Ya? ahí, Ok. perfecto. Que les estaba diciendo, déjame ver si esto, les estaba diciendo que la polarización ha sido noticia a nivel nacional, hemos sido tendencia en Medellín, porque la semana pasada el alcalde Daniel Quintero esperó cuando ya no había consenso, ya se habían ido todos los concejales. A Daniel Quintero le han pedido que rinda cuentas sobre ciertos temas, el tema educativo. Él tiene 2 años largos que él no va al recinto del consejo aquí en Medellín. Entonces él citó una rueda de prensa cuando ya no había nadie en el recinto, cuando ya todos los concejales se habían ido, pero había un concejal que todavía seguía ahí. Entonces lo increpó y le dijo, ladrón, que tú tienes las escuelas abandonadas y te robaste Medellín y yo no sé qué. Y ese concejal no iba mal en las encuestas, se ve que se puede reelegir, pero Daniel Quintero tenía tanta rabia que temblaba. Eso fue noticia a nivel nacional, el hombre tembló. Entonces el candidato le dijo, ¿y usted por qué está temblando? Y él le dijo, tengo tanta rabia que yo estoy que le pego, y le dijo la respectiva grosería que se dice acá. Hoy otra vez en un recinto de la Universidad EAFIT, la universidad más reconocida aquí en Medellín, había un foro, un debate de los candidatos a la alcaldía de Medellín, y hubo un rifirrafe también entre varios candidatos, porque lamentablemente estamos muy polarizados, pero sí, ya empezaron los cuartos de guerra, las bodegas fuertes a
a darse durísimo y a desprestigiar al contrario. Son muy pocos los territorios donde de verdad se está haciendo unas campañas limpias y desprestigiar al otro sin meterse con la familia del otro, porque meterse con la mamá de Galán, una señora que tiene hoy en día 88 años, se me hace muy bajo. De verdad que las bodegas, meterse con una señora y ni siquiera poniendo en contexto lo que ella dijo, o sea, lo están tergiversando. Y ojo, porque se está viendo mucha campaña sucia con inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la tecnología puede hacer la voz de una persona y decir, no, sí lo dijo, un momento, eso yo no lo dije? Mira cómo ya la inteligencia artificial está haciendo de las suyas y las guerras sucias o las bodegas se están yendo también por esos caminos. De acuerdo, si me permiten, me gustaría como complementar y, bueno, cuéntame. No te escuchamos. No te Perdón, escucho. Sebastián, ahí listo, perdón. Justamente voy a cambiar de pregunta porque creo que esta es la que va más aterrizada hacia eso. Qué bueno que ya te escuchamos bien, Lina. Yo dije, ya llegaron los marcianos, ahora con eso de que van a venir en 2023, ya no sé si campañas o marcianos, a qué nos vamos a dedicar. Pero justo este tema que están tocando de las plataformas digitales y justo el tema de inteligencia y todo esto, lo que ha ocurrido con sacar fragmentos de declaraciones, que yo se los comparto, algunos de mis clientes no entienden por qué de pronto traigo la grabadora, o ya sea que lo grabo yo o lo graba alguien del equipo, y me dice, pero ¿para qué grabas? Y yo, para que se siga acumulando ahí seguramente. Y algún día le expliqué por qué es importante tener los testigos de nuestro lado. Llegó a ocurrir, llegamos a sacar la grabación original y entonces a raíz de eso se pudo comprobar que no se dijo lo que decían, ¿no? Pero justamente vamos con este tema entonces contigo, Sebastián. Bueno, no, yo estoy completamente de acuerdo. La tecnología siempre va a ser un aliado, pero también puede ser un riesgo para nuestra existencia. Eso, digamos que... Disculpa. Un verdugo. Así es. Sin embargo, también es una herramienta valiosa para visibilizar lo que poco sabemos o lo que a veces bajo una baja cultura política en un país como Colombia no logramos ver. Yo siento que las fake news y las campañas sucias siempre van a estar presentes en todas las campañas, especialmente aquellas campañas que tienen una gran apuesta de posicionamiento y triunfo electoral. He conocido campañas donde tienen ese grupo oculto o esa bodega oculta que se dedica exclusivamente a eso. Incluso hace muchos años, cuando yo todavía incluso estaba en la universidad, no tenía ni siquiera 18 años, trabajé en uno de esos grupos. Pero eso hace parte también del ejercicio electoral, no necesariamente partiendo desde las mentiras, no partiendo necesariamente desde el desprestigio, pero sí justamente desde el debate de las ideas. Y el debate, justamente siento que estas elecciones incluso no ha sido tan necesario crear noticias falsas, porque las mismas propuestas de los candidatos políticos se han prestado para hacer memes, se han prestado para ser objeto de burla o incluso objeto de ataque, o en otras ocasiones incluso objeto de fidelización. Me parece algo muy curioso, por ejemplo, con el candidato Oviedo en Bogotá, y es que es un candidato muy particular porque su acento es atípico al acento popular en Bogotá. Sus gustos musicales, sus gustos culturales, muchas cosas que lo harían eventualmente un candidato desfavorable. Forma de vestir, todo. Exacto, no es el bogotano atípico. Exacto, lo hace empatizar con su electorado y también cambia la forma tradicional de ver al político correcto, al político organizadito, al político tradicional realmente. Entonces, siento que la política, y eso me emociona mucho, para estas elecciones está pensando de manera digital, por lo menos en las principales capitales del país. Se está pensando de manera digital, se está pensando en un público digital, por lo tanto se está pensando en un público joven también, y eso también se presta para que los mismos políticos creen noticias falsas de sí mismos para viralizarse, y he conocido casos. Entonces,
yo creo que esto es un fenómeno que va a seguir creciendo, que va a ser difícil de controlar, y más también cuando a veces los medios de comunicación oficiales son cómplices de estas noticias falsas, también de estas declaraciones falsas, o incluso de la apuesta a desprestigiar la dignidad de un candidato, porque una cosa es desprestigiar una agenda política, que es válido en el ejercicio político, en la diferencia de posiciones, pero otra cosa muy diferente es desprestigiar la dignidad humana de un candidato político, de un personaje o de cualquier persona. Pero yo creo que el ejercicio para estas elecciones está pensándose de manera digital, y creo que también hay una mayor capacidad de maniobra también de estas campañas al poder contrarrestarlas de manera inmediata desde las redes sociales. Creo que hoy en día es mucho más riesgoso que salga una noticia falsa en TikTok que en un medio de comunicación. Entonces yo creo que eso es algo que las campañas deben aprender a manejar, que no creo que todas están preparadas, pero veo esfuerzos significativos entrando a TikTok a crear y hacer política también con las nuevas generaciones. Ahí te interrumpo un segundito, querido Sebastián. Lamentablemente, todavía estoy viendo muchas campañas. ¿Qué es una estratega? ¿Qué somos nosotros? Nixon, Sebastián, el estratega es como el director técnico que llega a poner orden y a decir esto se hace aquí, esto se hace acá, trabajamos por timing, trabajamos por cronograma, pero lamentablemente en los municipios muy pequeños no le prestan atención. O sea, aquí el político sigue creyendo en el estratega o en el equipo sobachaleco, más bien, cuando sabemos que no va bien. Entonces, y también vemos que se cree mucho el político, no, es que mi vecinito sabe manejar las redes sociales, cuando eso no es así, cuando tienes que tener un equipo profesional que responda un mensaje, que te haga una estrategia de hacer, hoy yo siento que hay que hacer todo lo que es, primero tienes que hacer que tu político, tu candidato sea reconocido, después tienes que trabajar en el posicionamiento y después tienes que trabajar en videos y ya en estos días un candidato me envió un video de 7 minutos. Yo le dije, ¿quién va a ver eso? Yo le dije, hijo, ¿quién va a ver eso? 45, 7 minutos, eso es una novela, un podcast. Ah, bueno, me duermo, hago la siesta. Nadie hace eso. O sea, 7 minutos, un video, ¿quién va a ver eso? De por Dios, nadie. Entonces, yo les he dicho 45 segundos. ¿Qué hay que hacer? Videos disruptivos, no es lo que todo el mundo hace. Si no, ejemplo, yo quiero hablar de turismo. Hola, soy fulanito de tal, te quiero hablar de turismo. No, muestra la parte turística con imágenes que sean visibles y ojalá con una canción, algo de música que sea tendencia y te viralizaste, pero no hacer lo que hace todo el mundo. Pero lamentablemente en los municipios pequeños, me corregirá el amigo Nixon, no, es que mi sobrino sabe de eso, mi Sobrinity manager. Mi sobrino no, o sea, tienen que creer en el equipo digital. Y a veces, muchas veces he trabajado con varios, ahorita estoy trabajando con varios candidatos y los regaño porque hacen lo que ellos quieran. Entonces ¿para qué está el consultor? Claro. ¿Para qué está el equipo? Sí. José, yo creo que un reto interesante, importante para los que somos especialistas y trabajamos la tierra, es que históricamente hay una frase entre nosotros los colegas que no hay aire sin tierra. Yo no sé, no hay aire sin tierra y de ahí partimos los canales. Pero yo creo que eso que dice Seba, de pensando la campaña digital, que lo digital esta campaña, creo yo que como que esta vez como que se nos está volteando. El pensarnos la campaña digital está condicionando la tierra hoy. Porque pasa incluso por pensando por ahí, condiciona la tierra. Eso para mí ha sido un reto. Sí, porque ya no es solo pensando en la tierra y bueno, y otros canales, hoy lo digital condiciona la tierra. Y eso ha llevado, creo yo, en estas elecciones, algo que yo he dicho, que en Colombia no van a ser elegidos por propuesta. Este año no va a haber candidatos uno que otro por propuesta. Creo que nos estamos pasando a algo que conocemos como la soft política o estas políticas blandas. La crisis, digamos, de los partidos que se viene dando, que se manifestó en las elecciones presidenciales, la crisis de algunos postulados que estaban como en lugares comunes, han llevado a escenarios de propuestas disruptivas y que van más a un perfil, a un caudillo.
y eso nos lleva, a mí me ha tocado. Luego entonces, con respecto a las fake news, Seba bien lo dice, ya incluso no es necesario, porque muchos candidatos incluso se entran en ese juego y se prestan. Los invito a que vean el proceso que está haciendo en Santa Marta Cheverosky, un candidato de la gobernación de Magdalena, que se hace Cheverosky. Si está jugando, está siendo disruptivo, se está burlando incluso del estamento. Una cosa, él mismo se memetiza, pero como que ha gustado. Entonces eso como que ha sido un reto, esa transición, y nos estamos olvidando en estas elecciones de la propuesta. Lo que pasó esta mañana entre Corredor y los demás candidatos en Medellín creo que muestra que es un tema más de perfil que de propuestas. Yo quiero tomar un comentario Sí, adelante. Pero que me llama mucho la atención que dice Nixon sobre este cambio, ¿no? Cómo de lo digital ahora rige lo territorial. Y yo acá es más como una pequeña reflexión y también algo que me gustaría invitarnos a nosotros mismos a pensar e investigar. Cómo esta sobreexposición a la información y esta era de las redes sociales, la inteligencia artificial y todas estas nuevas formas de comunicar en lo digital o pueden llevarnos a que justamente rompan con dinámicas por lo menos de un voto informado, pero también cómo esto también rompe con las dinámicas clásicas de la política territorial denominadas como el clientelismo. Yo creo que eso también es algo muy importante, ¿no? Como también la era digital y estas campañas políticas digitales comienzan también a contrarrestar y aumentar los beneficios por encima de los costos que tiene el clientelismo, pues reconociendo claramente el clientelismo como una práctica completamente cuestionable. Eso también implica ver cómo también reducen los costos de campaña, ¿no? Entonces, esto más pensándonoslo como estrategas, pensándonoslo como equipos técnicos, porque creo que es algo que amerita investigación, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el clientelismo en estas elecciones? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Cómo esta soft política pueda generar cambios en la forma de ver la y hacer? Así es, y justo sumándome a esta parte, bueno, les quiero compartir algo. Yo vengo desde la parte de aire, ¿no? La parte de los medios, la parte justo en la que vemos y en la que justamente nos tocaba definir mucho pues no caer en información falsa, el tener responsabilidad, la ética y todo lo que siempre nos dicen a los periodistas, ¿no? Yo decía, o cuando yo empecé en esta parte de política, yo siempre les decía que las áreas de comunicación tenían que englobar justo dos áreas, la parte digital y la parte de atención a medios de comunicación. ¿Por qué la parte digital? Porque la parte digital la mezclábamos con el área de atención a medios. Y de pronto me dirán, pero para eso nos especializamos, para eso estamos. Sí, yo entiendo esa parte, pero es que justo si tú no tienes un monitoreo de información a través de la parte digital y no tienes conectado, porque lo que me doy cuenta es que varias campañas, incluso varios consultores dicen, no, el área de digital es aparte, el área de tierra es aparte y el área no, o sea, todo tiene que estar conectado y tiene que haber una comunicación entre todos los equipos, porque si no, precisamente lo que decía, ¿no? El hecho de que estén atentos a lo que dice el área digital nos va a prevenir de una crisis, nos va a poder llevar y estar atentos a lo que está ocurriendo realmente en el panorama social y a través de ello poder modificar lo que se hace en tierra y lo que se hace en aire. Pero si dividimos, pues creo que la división no lleva para nada bueno a nadie, ¿no? Dando paso a la siguiente pregunta, porque ya veo que ya nos pasamos de la hora y es que de eso se trata justo este espacio de que ustedes conversen y nos compartan. La siguiente pregunta es, entendiendo que la izquierda está en el poder el día de hoy, que es 28 de octubre del 2023, ¿creen que esta misma izquierda en el poder sea replicable en cada una de las regiones? Como ustedes gusten iniciar. Yo Bueno, quiero hacer varias Adelante. reflexiones
hacer varias reflexiones al respecto de eso. Y es que, digamos, esto empieza en marzo del 22, ¿no? Con el famoso estallido social. En el estallido social, los jóvenes de Colombia salieron casi que a incendiar este país, a pedir un cambio, siendo un cambio, ¿verdad? Eso de alguna forma se manifestó en las urnas y un cambio. Yo creo que sí ha habido un cambio. ¿Y el cambio en qué sentido? El cambio en que por lo menos este gobierno está colocando en la agenda pública temas intocables antes. Eran intocables. El tema de la reforma de la salud en Colombia era intocable, el tema de las pensiones, ya por lo menos está en la agenda pública. ¿Se van a aprobar? ¿Cómo se van a aprobar? Bueno, ya son otras dinámicas, pero ya por lo menos se están dando esas discusiones, ya digamos estos sectores tradicionales ya aceptaron el debate, ya abrieron la puerta al debatir ese tema, ya yo lo veo como un cambio, pero los jóvenes salieron a marchar para un cambio ya. ¿Cuál? No sé, pero ya. Y ese cambio ya, inmediato, el que sea, pero ya no lo han visto, ¿verdad? Entonces, eso en las regiones hay mucha desconformidad, hay mucho descontento, hay mucha decepción, incluso esperaban que en un año hubiesen reformas realmente drásticas, radicales, ¿no? Es más, había mucho miedo en ese sentido y eso se va a ver. Pero los sectores tradicionales también tienen un reto y es que todavía está esa demanda ahí. Esa llama no se ha apagado. Luego, entonces, tú como he visto algunos que han entrado en problemas a seguir negando esas demandas. Entonces, y ahí se han frenado, pero por lo que yo creo que se va a perder mucho territorio en lo regional del gobierno nacional. Sí. Mucho. De hecho, en Bogotá, por primera vez entrenamos la segunda vuelta. Yo estoy convencido que Gustavo Bolívar pega segunda vuelta, pero en segunda vuelta todos contra Gustavo y ahí se acabó. Y no veo ninguna ciudad capital conquistada por la izquierda, ninguna, no la veo. De acuerdo totalmente con Nixon, sí, no, la izquierda, por eso te decía al principio, cuando empezamos a hablar que este país va a hacer un giro nuevamente a la derecha, porque no, la gente no, y en capital importante, Medellín, Bogotá, Cali, no veo gobernando a gente de la izquierda, ni con una gobernación grande, no lo veo. Ok, adelante, Sebastián. Hay muchos retos con respecto a esta gobernabilidad. Yo rescato lo que dice Nixon con respecto a esta esperanza, ¿no? Esa esperanza de cambio. Hay sectores que se mantienen muy firmes dentro de esa esperanza. De hecho, ayer el gobierno nacional convocó a unas movilizaciones en Bogotá. Fueron pues bastante representativas. Honestamente, esperaba menos. Pero aún así siento que no va a lograr tener algún tipo de representatividad esas manifestaciones en la elección en Bogotá. Y creo que hay factores comunes como lo son pues esa contrariedad con respecto al gobierno nacional y la tendencia siempre de tener un voto diferente, un voto de oponente, pero también pues hay una gran problemática y es una problemática que tiene azotado a todo el país y es la inseguridad. Y la seguridad siempre ha sido el bastón de la derecha. La seguridad, por lo menos en Colombia, sigue siendo esa agenda política, obviamente en algunos casos con vías cuestionables, en otros viables, pero siempre ha sido la causa de la derecha. Entonces siento que ese va a ser el discurso y la narrativa para estas elecciones. Y bueno, pues no, como lo mencionan, no vemos en ciudades capitales gobernando a un alcalde, a un gobernador alternativo o de izquierda, y tampoco en los consejos, en esas elecciones más locales como concejales, ediles.
Entonces va a haber, concuerdo, va a haber un giro hacia la derecha, pero bueno, vamos a ver también cómo influencia esto también a las elecciones presidenciales de ya en 3 años, ¿no? Cómo vamos a también tener esa influencia en esas nuevas elecciones para la conformación de las políticas. Yo creo que también hay algo que le falló al gobierno y es que las estructuras eh, electorales que se eligieron para las elecciones de Senado y Cámara no tenían una estructura, no hay una estructura tampoco sostenible. Se confiaron en el voto de opinión, se confiaron en un voto jalado por el presidente Gustavo Petro. Las listas cerradas del pacto histórico impiden la construcción de una estructura política territorial, porque solamente estamos constituyendo figuras y rostros que votan por un partido político. Entonces, realmente eso también va a dificultar una apuesta electoral en esas elecciones para la izquierda, puntualmente para el pacto histórico, porque no hay una estructura que sostenga y que permita generar un despliegue dentro de los territorios. Ok, muchísimas gracias. Sebastián, justo creo que todos coincidimos en esta parte, en que justo, pues, hay la puerta justamente a la derecha, ¿no? De nueva cuenta, ¿por qué? Porque las izquierdas, hablábamos en algún momento de que las izquierdas estaban dominando, entre comillas, dominar eh, los nuevos gobiernos, pero creo que esto de probar izquierdas a nadie nos gustó, a nadie nos benefició, y llegando al poder las izquierdas no supieron qué hacer, dicen que se vuelven locos subiendo el banco nada más, y creo que eso es lo que les pasó desafortunadamente a muchas izquierdas, ¿no? Es el caso de Colombia, es el caso de México, es el caso de varios países izquierdistas, Brasil también fue el caso, y que estamos regresando pues sin querer a las derechas, porque de manera desafortunada estamos buscando quién es el candidato que nos da menos, que nos da más confianza. Ya no nos importa tanto su perfil, sino quién es el que está menos peor dentro de la política, dentro de la corrupción, ¿no? ¿Qué opinan sobre esta parte de cómo se está moviendo? Bueno, ustedes viven en Colombia, ustedes caminan, transitan por calles de allá. ¿Qué es lo que se escucha de la política? Y creo que Rebeca no nos puso la siguiente pregunta, pero la siguiente pregunta era uh, justo que nos comentaran sobre los 2 o 3 candidatos que ustedes ven, o unos, dependiendo de lo que ustedes quieran comentarnos, acerca de que lleguen a la siguiente, o más bien no que lleguen a la siguiente, sino que ya sean quien se lleve las urnas pues el próximo 29 de octubre. De acuerdo. Me gustaría antes de dar esa respuesta, obviamente hacer una aclaración y más allá de sentar aquí una postura política, es hablar un poco de lo que está sucediendo y de las personas en las calles. Yo creo que es normal que esto suceda. Sucede cuando es elegido un gobierno de derecha, sucede cuando es elegido un gobierno de izquierda, y es que realmente la satisfacción del ciudadano es alta. Entonces, es normal que suceda. El problema está es en cómo el gobernante mantiene su agenda política y logra cumplir sus objetivos. Yo creo que eso es como lo importante. Aún queda 2 años de gobierno Petro. Hay que esperar si se logran llevar 3 años de gobierno Petro. Pues este ya se acabó técnicamente, pero realmente queda aún tiempo para ver si se logra cumplir con esa agenda y bueno, cómo también logra gobernar en un país que probablemente va a ser de derecha en territorio. Entonces, quería sentar eso y pues bueno, nada, de una vez dar como esos candidatos. En el caso de Bogotá, realmente veo grandes probabilidades entre una política entre Oviedo y Galán, a pesar de que en estos días estuvieron, como popularmente se dice, tirando duro entre ellos mismos, pero es mucho más viable que haya una alianza política entre estos para que haya un gobierno de centro derecha sin llegar a una derecha como Diego Molano y sin llegar a la izquierda con Gustavo Bolívar. Creo que Bogotá, más allá de sentarse en una posición política de derecha, que también es muy difícil por el gran voto de opinión que tiene y por una ciudadanía muy alternativa, creo que está optando nuevamente por un gobierno de centro derecha muy parecido al gobierno que tuvimos con Enrique Peñalosa.
Ok, muchísimas gracias, Sebastián. Justo esa es la parte que queríamos llegar de esta sesión. Adelante, Lina. Veo, como te digo, a mí me parece un personaje muy interesante, Oviedo. Soy fan de Oviedo, pero mal. Pero creo que sí puede llegar. Está Carlos Fernando Galán, me gusta mucho. Creo que merece llegar a ponerle, como él dice, orden a la ciudad. Definitivamente Claudia López no pudo con la inseguridad de Bogotá. Me lo puede corroborar el amigo Sebastián. Pero ese fue su caballito de batalla y no lo cumplió. Aquí en Medellín yo sí veo que pueda obviamente ganar Federico, aunque Federico tiene un problemita que fue el mismo problema que le pasó en las elecciones presidenciales. Yo pienso que un error garrafal de un político es ser triunfalista. O sea, sí, me pueden dar 64%, 58%, cualquier número. Pero cuando te crees tan ganador, tú ya no caminas, levitas. Y así mismo está tu equipo, tu entorno. Y así es cuando el contrincante, tu opositor, está trabajando calladito, haciendo muy bien el trabajo en territorio y, oh, sorpresa, no creo que sea el caso, pero está muy triunfalista, está muy crecidito, porque, y eso fue, no, la presidencial es de nosotros, y mira que ni siquiera pasó segunda vuelta. Y en Cali, estoy viendo ayer, hubo una rueda de prensa, me gustaba mucho una chica joven, quería ser la primera alcaldesa de Cali, Diana Rojas. Se me hizo que tuvo una muy buena campaña, muy buena narrativa, muy buen manejo de redes, pero ayer se alió Alejandro Eder, hicieron, creo que pueden, esa alianza entre Diana Rojas y Alejandro Eder, ahí puede estar, Alejandro Eder puede ser fácil hoy el alcalde y quitar el continuismo que de verdad tiene a Cali sumida, o sea, terrible. Sí, creo que le pueden ganar al candidato. Y yo pienso que sí, como te lo dije al principio y lo corroboro, lo enfatizo y lo confirmo, el país va a dar nuevamente un giro a la derecha y concuerdo con lo que decía Sebastián y Nixon, que más adelante en las campañas presidenciales obviamente ya está resonando mucho el tema. Yo trabajé con él hace unos años en su campaña presidencial, que está siendo uno de los opositores más acérrimos al gobierno de Petro, y es tengo el nombre en la punta de la lengua y trabajé con él, Dios santo. Vargas Lleras. Ah, ok, claro. Sí, entonces sí, puede girar nuevamente a la derecha y vamos a ver, pero sí la izquierda no toma fuerza. El gobierno sabe que no la tiene fácil en estas elecciones regionales. El gobierno, por eso es que hizo esa marcha ayer, como para intentar mostrar fuerza, pero ellos saben que no la tienen. Hoy en día no la tienen y mucho menos en las elecciones. O sea, el candidato que sea del gobierno, ya candidato que entre la misma ciudadanía genera rechazo. Ok, gracias, Dina. Nixon, ¿qué nos puedes decir sobre este tema de la izquierda? 3 candidatos. Uno me gusta, uno lo admiro y otro hay que observarlo. Me gusta mucho el caso de Lina, este caso de Eder. Sí. Este señor, ex negociante del proceso de paz, ha insistido mucho, ha venido en Cali trabajando ese tema y como que ha venido creciendo. Sí. Y se enfrenta a Chontico, que es un tipo con mucho poder. Lo he venido siguiendo, es interesante. Uno que admiro y es por su persistencia, es uno muy polémico, que es Yair Acuña. Yair Acuña en Sucre es un tipo que ha tenido muchos problemas, muchas persecuciones, lo han inhabilitado, lo han sacado a la esposa, le han quitado el aval y hoy parece ser que va a ganar la alcaldía de Sincelejo. Ese va a ser una alcaldía bastante visible en Colombia. Y uno que invito a que observen es en la ciudad de Cartagena, en mi ciudad, donde hay un tema de confrontación y demás. Hay un candidato que se destaca, que va calladito, que no lo observan y que va creciendo, que es Fabio Aristizábal, así se llama, ex superintendente de salud. Él, mientras todo el mundo se enfrenta, él en los debates va y propone y va creciendo. Yo lo invito a que lo observen porque es un personaje súper interesantísimo y digo, ojo con él. Entonces, digo, esos 3, uno que observar, uno me gusta y uno... Repíteme el nombre de Acuña, por favor. Yair Acuña. Yair Acuña. Ah, Sincelejo.
Alcaldía Sincelejo. Ok, muchísimas gracias. Sí, adelante, Nixon. No, es de Cartagena, Fabio Aristizábal. Ok. Bueno, pues una vez que hemos compartido los diversos puntos y creo que hasta este momento hemos cumplido con el objetivo del foro, que es precisamente analizar la situación, creo que nos llevamos bastante información. En los próximos días estará saliendo justo la versión escrita, si ustedes lo quieren decir así, o la nota informativa sobre este foro, pues precisamente de las conclusiones a las que hemos llegado. Antes de dar por concluido este foro, quisiera hacer un juego de palabras con cada uno de ustedes. Yo sé que esto no estaba preparado y que es algo nuevo que hemos metido a este tipo de foros. Como verás, Sebastián, es tu primera vez por acá y esperemos que no sea Bienvenido. esperemos que sean muchas más y cada vez cambiamos el formato. Así que, si gustan, empezamos con Nixon. Solo tienen que responder, son 5 nada más. Tienen que responder lo que es para ustedes o lo que significa. Perfecto. ¿Estamos listos, Nixon? Listo. Ok. ¿Qué significa para ti candidatos? Candidatos, retos, valentía, Votos, compromiso, la cultura, paradigma, la Compol pasión, y Cartagena. mi corazón. ¡Ah! Bravo, bravo. Ahora vamos contigo, Lina. Muchísimas gracias, Nixon. Venezuela, ¿qué significa para ti? Mi patria. No nací allí, pero mi todo. Soy quien soy por Venezuela. Seguridad. Seguridad. Tengo mucho tiempo que no he vivido en un lugar donde me sienta plenamente segura. La quiero buscar, pero en el exterior. Aquí en los países latinoamericanos no es. Campaña. Retos. Paridad. Paridad, quisiera que a estas alturas haya más equidad de género. No la hay. Y Huila. Huila, mi tierra, mis hachiras, mi calorcito. La Huila es mi familia. Muchísimas gracias, Lina. Vamos contigo, Sebastián. ¿Qué significa para ti periodismo? Veracidad, Elecciones, confianza, derechos humanos, garantías, la juventud cambio. y Bogotá. Frío. Intensidad. Intensidad. Es una ciudad muy intensa. Sí, lo es. Así es, pues bueno, espero hayan disfrutado al igual que nosotros este espacio y es el último, ya no va a haber preguntas, pero sí justo quisiéramos escuchar un último comentario, un llamado incluso a la población para este próximo 29 de octubre. Si quieres empezamos de abajo, bueno, como nos vemos en la pantalla, de abajo de mí hacia el otro lado, entonces si gustas empezar, Sebastián. Bueno, repito, mi mensaje es invitar a la ciudadanía a, primero, involucrarse más. Yo soy consciente de que si nosotros no nos interesamos, si no nos involucramos o si no hacemos parte de los cambios, pues seremos las víctimas nuevamente de la continuidad de los problemas que en tanto nos afectan. Así que para estas elecciones, primero, tejer lazos de acción colectiva que primero permitan protegernos a la hora de votar, pero también de construir acciones para, uno, denunciar la corrupción, dos, para evitar los grandes riesgos electorales y tres, para escoger a aquellos que queremos que gobiernen nuestros territorios. Así, muchísimas gracias, Sebastián. Lina, ¿qué mensaje le puedes dar a la población? Pensar bien el voto, lamentablemente en estos países todavía la gente se mueve mucho por el estómago, no tanto por la razón y por el corazón, sino es que le dicen, te doy una teja, te doy un ladrillo, te doy 50,000 pesos, te doy un refrigerio, te voy a buscar a tu casa en la vereda donde vives, pero vota por mí. No, escuchar que los jóvenes sí, definitivamente fueron los que colocaron el año pasado el presidente y que los jóvenes se sigan involucrando en política, pero pensar bien el voto, escuchar a los candidatos, saber cuáles son las propuestas, saber qué es lo que mejor le haría
a nuestro territorio y definitivamente votar masivamente porque el país lo requiere. Gracias. Y Nixon, ¿qué mensaje les puedes dar a la población? Yo decir lo siguiente, cuando uno sale a las calles escucha que va a apostarle por el candidato del cambio, el candidato que va a transformar, el candidato que va a continuar, yo invito al ciudadano que vote por ellos, por ellos mismos, por su metro cuadrado, por lo que realmente le interesa y le conviene, no por el candidato alto, bonito, pues de tal cosa, sino voten por ellos mismos. Esa es la invitación. Pues muchísimas gracias a los tres por haber asistido a este foro Colombia Decide y queremos entregar a cada uno de ustedes el siguiente reconocimiento. Comenzamos por Nixon. Hagamos Comunicación otorga el presente reconocimiento al licenciado Nixon Narváez tras haber participado como analista en el foro Colombia Decide 2023, realizado mediante la plataforma de capacitación Hagamos Comunicación, y se extiende el presente en la Ciudad de México, México, a 28 de septiembre del 2022. Lo firma Rubén Huerta, cofundador y director académico de Hagamos Comunicación, y lo firma su servidor José Luis Cruz. Va con el respaldo, por supuesto, de Crubas Comunicación. Muchísimas gracias, Nixon. A ti por la invitación, José. Muchas gracias. Y vamos con el siguiente. El siguiente reconocimiento es a la doctora Lina Carrizosa, tras haber participado como analista en el Foro Colombia Decide 2023, que se realizó mediante la plataforma de capacitación hagamoscomunicación.com y se extiende el día de hoy, 28 de septiembre del 2023. Lo firma Rubén Huerta y lo firma su servidor José Luis Cruz y con el respaldo de Crubas Comunicación. Muchísimas gracias, Lina, por habernos apoyado y colaborado en este evento. Agradecida contigo, José. Tú sabes que tienes una amiga y siempre que tengas este tipo de eventos donde podamos llevarle a la gente más sobre la política, sobre la realidad que estamos viviendo en nuestros países, en nuestros territorios, cuenta siempre con esta servidora y tú sabes que también soy tu amiga. Muchísimas gracias, Lina. Un fuerte abrazo. Y pasamos al último y no menos importante, al licenciado Sebastián Solano, tras haber participado como analista en este foro Colombia Decide 2023, realizado mediante la plataforma de capacitación Hagamos Comunicación. Se extiende el documento el día de hoy, 28 de septiembre del 2023, aquí en la Ciudad de México, México. Lo firma Rubén Huerta y, por supuesto, su servidor José Luis Cruz, con el respaldo de Crubas Comunicación. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias a ustedes. Me encantó compartir con cada uno sus visiones, conocer también desde sus perspectivas y experiencias. Y bueno, muy encantado también de que vinculen, incluyan nuevas visiones de la política y también nuevas formas de hacer política de una manera alternativa, de una manera joven y de una manera diferente. Muchísimas gracias a todos, espero lo hayan disfrutado al igual que todo el equipo y por supuesto síganos en redes sociales con el hashtag Hagamos Comunicación. Gracias a cada uno de los panelistas que aceptaron esta invitación, nos estamos viendo hasta la próxima. Mañana nos toca el foro 6 de la tarde con México Elige 2024, rumbo al 2024. Un abrazo para todos, nos estamos viendo. Chao, gracias José, Lina, Seba, un abrazo, chao, cuídense. Gracias a ustedes, chao.